El río Bidasoa ha sido siempre un elemento de gran importancia para la actividad humana. Existen varias interpretaciones sobre el origen de Bidasoa, el término que le da nombre. Todas ellas se refieren al río como camino hacia algún lugar. Y no es extraño, pues esta ha sido históricamente la ruta que ha conectado la capital de Navarra con el mar. Actualmente, esta es una de las principales rutas europeas de transporte por carretera. Paisaje y actividad humana prestan carácter propio a estas comarcas llenas de contrastes. Integradas por localidades en las que el comercio y la industria mantienen una intensa actividad, junto a otras cuya actividad exclusiva es la agricultura y por las que parece no haber pasado el tiempo. Lugares de mucho contraste, pero en todos ellos, la música ha sido siempre un importante vehículo de expresión para sus habitantes. Las comarcas navarras del Bidasoa, como cualquier otra de las regiones incluidas en la cultura vasca, han canalizado principalmente su expresión musical a través de la voz y mediante instrumentos de viento y de percusión. Los instrumentos musicales autóctonos están unidos estrechamente a la danza, que en estas tierras posee una gran nobleza y personalidad. Por otra parte, el canto ha sido un arte indispensable en cualquiera de las manifestaciones populares, tanto si son festivas como dolorosas, profanas como religiosas. Yo soy vizcaíno de nacimiento, vivo muchos años en Guipúzcoa, en Oñate en concreto, y estuve 18 años en Lesaca. Entonces tengo una visión personal de los tres territorios, ¿no? Y mi opinión personal, creo que es compartida también por otros muchos, es que si el País Vasco tiene fama de ser, tiene sensibilidad musical especial, pues esta zona para mí es la que tiene más, la zona en la que estamos, Baztán, Bidasoa, Iparralde, toda esta zona. Dentro del ámbito de la Iglesia, el órgano sigue siendo un compañero insustituible para el canto, algo que en estas comarcas se ha sabido comprender perfectamente. También el hecho de tener un apoyo de órgano hace que la voz salga más fácil o se suelte más fácil, ¿no? No hay ese componente de "ay, que me pase y se me va a oír, se me va a notar más de la cuenta", no. Tienes una base fuerte, sonora, y entonces pues para el coro siempre es mucho más cómodo, yo creo, ¿no? Según explican los estudiosos del fenómeno organístico, en el norte de Navarra se produjo en la segunda mitad del siglo XIX una sustitución de los viejos órganos barrocos por otros con unas características más adecuadas al gusto de la época. Sonoridades redondas, timbres de más dulzura en las regiones agudas y nuevos registros hasta entonces desconocidos. Es lo que más tarde se ha llamado órgano romántico. Los factores que provocaron estos cambios fueron diversos. El deterioro de los órganos anteriores producido por la climatología y por diversos acontecimientos históricos, el auge económico de esta región en el último tramo del siglo, pero lo que no da lugar a dudas es que la nueva estética organística funcionó como ninguna asociada al canto, a la voz humana. Yo creo que se complementa, ¿no?, la tradición de canto que pueda haber aquí en esta zona, que siempre se dice, bueno, pues que aquí todo el mundo celebra lo que celebre, pues canta, ¿no? Y no solamente a nivel de parroquia, sino a nivel de calle. Entonces, yo sí que creo que está relacionado, ¿no?, la tradición del canto con la tradición de órgano, de tipo de órgano que
que pueda haber en esta zona, ¿no? Esteban Irusta fue organista de Lesaca durante varios años. Actualmente reside en Oñate, pero no ha perdido su vinculación con la villa. Aquí el oficio de organista en Lesaca tenía mucha importancia. Entonces, el acompañar todos los cantos con órgano, eso sí que ayuda, por supuesto, a la gente, ¿no? Para crear ese ambiente, en fin, musical, sin duda que ayuda. La actividad en torno al órgano ha sido históricamente muy intensa. La situación actual, en la que algunos de estos instrumentos permanecen mudos durante días seguidos o incluso meses, hace difícil imaginar que las cosas hayan sido de otro modo. Josu Goya es un testigo de excepción de todos estos cambios. Él es el actual organista de Vera tras haber aprendido el oficio con su tío, Joaquín Goya, anterior organista y un erudito en el tema del patrimonio organístico navarro. Entonces, en aquella época, todos los domingos se cantaba la misa de Ángelis, las tardes se cantaban las vísperas en gregoriano, y bueno, y luego, claro, había cambios según la liturgia, también lo cantábamos como tiples en las misas de Perosi, con los mayores. Llegué a cantar las lamentaciones de Jeremías, que luego desaparecieron en solo. Tenía una voz muy aguda, llegaba fácilmente hasta el si bemol alto, y bueno, pues ahí empecé por lo menos a cantar y a conocer el órgano. Los profundos cambios sucedidos en la consideración social de la Iglesia y en la propia organización de esta institución desde finales del pasado siglo han llevado a una grave crisis al oficio de organista, que no cuenta hoy en día con un estatus que permita su desarrollo como actividad profesional y que casi siempre ha perdido la estrecha relación de otros tiempos con la actividad cultural de cada localidad. Por eso tiene aún mayor mérito la vocación de quienes, como Josu Goya, hacen hoy en día esta labor en nuestros pueblos. Otra de estas personas es Agustín Arriola, organista actual de Lesaca. Él también ha sido testigo del pasado y de sus cambios, y con su labor está salvando al magnífico órgano de Lesaca de una ruina segura. Bueno, en un principio, yo desde mis años jóvenes, el órgano de Lesaca y los actos litúrgicos, para determinadas fiestas, como podrían ser los Sanfermines, la fiesta del Corpus, la Semana Santa, Navidades, la gente era muy sensible a escuchar la música con órgano y tal. Hoy en día la gente no acude tanto a la iglesia y lo que yo pueda aportar a la sensibilidad de la gente porque esté yo tocando el órgano precisamente igual no lo sé. Pero bueno, mi humilde aportación como organista creo que se valora por mucha gente. Dice, gracias que estás tú, porque antes no había nada y bueno. El patrimonio organístico que podemos encontrar en estas comarcas del Bidasoa está integrado por 10 instrumentos. De entre todos ellos, el más famoso es el instalado por Aquilino Amézua en la iglesia de San Esteban, en Vera, en el año 1895. En que él está un poco consciente de su valía profesional, ve que aquí se inclinan siempre a las grandes firmas francesas de moda entonces, sobre todo Cavallicol, y entonces pues coloca el órgano suyo en Vera de Bidasoa, en la frontera muy cerca pues, de la parte francesa de los órganos que se están haciendo por los franceses, por los organeros franceses, y hace un alarde de este órgano, de su ciencia. Aquilino Amézua fue un organero innovador, apasionado, talentoso y al mismo tiempo polémico. Había nacido en el año 1847 en Azpeitia, Guipúzcoa, en el seno de una familia de organeros.
Su fuerte personalidad y la competencia que en aquel momento se dejaba sentir por parte de los organeros franceses hizo que nuestro hombre, todavía muy joven, marchara a París con la intención de trabajar en el taller del mejor organero del momento, Aristide Cavaillé-Coll. Cavaillé-Coll no lo admitió en su taller, pero a pesar de ello, Aquilino continuó su búsqueda hasta que, al parecer, consiguió trabajar para otro organero parisino, Jean-Baptiste Stolz. Pasado un tiempo, Aquilino estableció su propio taller y decidió importar a su tierra el esquema de grandes talleres que había conocido en París con el fin de construir grandes instrumentos. Dentro del órgano de Vera siempre es proverbial el sonido famoso de su voz humana. Bueno, parece ser que en este momento estaba prohibido en España hacer pruebas con gargantas humanas, aunque fueran de cadáveres, desde luego, pues sobre la voz humana. Se dice que él estuvo en Londres, donde sí estaba permitido hacer pruebas incluso con cadáveres, y crea esta maravillosa voz humana. Bueno, yo he encontrado voces humanas también en otros órganos de la zona bien bonitos, pero bueno, el que lleva fama es el de Vera. A pesar de este brillante historial, son pocos los órganos de Amézua que han llegado a nuestros días en estado original. Por fortuna, el instalado en San Esteban de Vera es uno de ellos. El número total de juegos que conforman este órgano de San Esteban en Vera es de 23, distribuidos en 3 teclados manuales y 1 de pedal. Cada juego es una pincelada de color en la paleta sonora del órgano. Incluso los nombres utilizados en el contrato del órgano evocan una estética luminosa y enérgica. Batalla, bajoncillo clarín, teclado de contras, propia de una brillante época anterior, la de la organería ibérica barroca, época en la que la comarca de Cinco Villas tuvo incluso su propia saga de organeros, los Apezechea. Entre los siglos XVII y XVIII, la organería propia de la península ibérica tuvo su época de máximo esplendor. Dentro de este esplendor destacaron varios focos de maestros organeros, entre los que se encontraron los originarios de la Villa Navarra de Lerín, que extendieron su excelente trabajo y sus innovaciones a lo largo de varias regiones de España. Otro importante foco fue, en algún momento, la Villa Guipuzcoana de Éibar, donde pudieron haberse formado los Apezechea. En cualquier caso, para Aurelio Sagaseta, maestro de capilla de la Catedral de Pamplona y experto en el patrimonio organístico navarro, no hay duda de la relación entre estos maestros y los de Lerín y Pamplona. Bien, dentro de Navarra, la Escuela Organera de Navarra, que muere más o menos en 1830 con el último de Antonio de Larraga, la importancia se centra en los organeros, no sabemos por qué, durante los siglos XVII y XVIII en Lerín, y de ahí derivan todas las demás escuelas o talleres de organería típicamente navarras. Hay una escuela al norte, en Llanzi Lesaca, de los Apezechea. De ellos el primero, Juan, es importante, tiene un hermano, Cipriano, que trabaja incluso en Barcelona, en la Catedral Santa María del Mar, un hijo, Tomás, que ya no es tan buen organero, porque acaba el de Roncesvalles, mal acaba, le terminan otros, el propio de Lesaca no lo termina bien, y ya al final, para arreglarlo, se mete, es amigo de un francés, y los cogen a los dos falsificando moneda y acaba en la cárcel, etc. En fin, es un poco deterioro ya de la familia, pero son importantes dentro de Navarra los Apececheas. La saga de los Apezechea tuvo trabajo en esta región durante varias generaciones. Esta es la señal más clara de la importancia concedida al órgano en la región del Bidasoa, especialmente en la comarca de Cinco Villas, y no solamente en Vera. Lesaca es un caso singular porque desde 1540 ya hay órgano, hacen otro al siglo siguiente, en el XIX hacen 3, o sea que
en fin, tienen un gran aprecio, aunque desde el arzobispado, tanto a Lesaca como a Sant Esteban, les dicen que los organeros, los organistas, además no quieren ir a las montañas. ¿Para qué queréis órgano? Además os pasáis la misa escuchando órgano y no cantáis lo que se debe cantar, Kyrie, Gloria, Santos, etcétera, sino que cantáis otros cantos y os pasáis escuchando la misa. En la actualidad, el órgano de Lesaca es otro de los grandes instrumentos de esta región. Fue construido en el año 1893 por los hermanos Roqués, quienes tuvieron la suerte de instalarlo en la iglesia más espectacular de la comarca. Lo dotaron de 20 registros, repartidos en 2 teclados manuales y 1 de pedal. Roqués fue también una importante firma en su época, caracterizada por la excelente calidad de su tubería y sus armonizaciones. En Navarra trabajaron en los lugares más importantes entre la segunda mitad del siglo XIX y las 2 primeras décadas del XX, hasta su desaparición. En Lesaca dejaron una buena muestra de su excelente trabajo, lo que hizo que fueran contratados también en otras localidades próximas. El órgano de San Andrés de Narvarte data del año 1901. Es un instrumento más reducido que el de Lesaca en recursos, pero al igual que aquel, su calidad sonora es extraordinaria. Consta de un teclado manual y otro de pedal, y con ellos el organista puede accionar 11 registros de diferentes clases. Ha sido restaurado en fechas recientes y se encuentra en un momento de esplendor. En Arantza encontramos otro hermoso instrumento construido por Roqués. 10 registros repartidos entre un teclado manual y otro de pedal. Este órgano, construido en el año 1904, es otro ejemplo más del saber hacer en materia de organería. Hay un detalle en la construcción de este instrumento que lo hace pasar inadvertido. Se encuentra encajado en el interior de un arco. Además, al no tener tubería en el exterior, parece casi un instrumento de camuflaje. Estos detalles restan esbeltez a su aspecto exterior, pero no perjudican en nada a su extraordinaria sonoridad. En esta ruta del Bidasoa podemos encontrarnos con otras curiosidades. ¿Qué tal un piano incorporado al interior de un órgano? Lope Alberdi, discípulo y jefe del taller de Aquilino Amézua antes de establecer su propia firma, cumplió de manera eficaz el encargo que recibió de Echalar en el año 1902. Construyó un buen instrumento en el que los timbres propios de un órgano resultaron redondos, ricos y equilibrados, pero además incluyó un mecanismo de piano en el interior de la caja que es accionado por la propia consola del órgano. ¿Propuesta suya? ¿Encargo de la parroquia de Echalar? En aquella época, los funerales de primera clase se tocaban con piano en lugar de órgano. Ese pudo ser el origen de este curioso piano arpa Echalartarra. Unos años antes, la influencia del encargo hecho por Vera a Amézua había llegado a Ituren. De allí recibió Aquilino el encargo de un órgano que instaló en el año 1899. Un instrumento con 12 registros en un teclado manual y otro de pedal. Entre estos maestros organeros hay uno de especial renombre, Aristide Cavall Coll, aquel maestro que no admitió en su momento a Amézua en su taller, autor del órgano de la parroquia de San Pedro, en Donestebe. Este pequeño instrumento se encuentra muy lejos de los grandes órganos construidos por su autor a lo largo de todo el mundo, pero su sonoridad lleva el inconfundible sello de la casa a lo largo de sus 9 juegos, repartidos entre un teclado manual y otro de pedal. Por último, hay que mencionar otras 2 firmas organeras que instalaron instrumentos en esta región, Eleizgaray y Amézua y Cía, sucesores ambos en distintas ramas del taller de Aquilino Amézua. En opinión de Aurelio Sagaseta, la sonoridad de estos instrumentos es muy especial en el contexto de esta climatología. Para él, ambos factores configuran un patrimonio inmaterial digno de ser tenido en cuenta. Uno de los aspectos difíciles de precisar y de concretar
vamos a decir científicamente, es la relación entre los sonidos de los órganos del Bidasoa y su geografía, y su clima, y su humedad, todo entra en juego. No es igual escuchar el sonido de un órgano en Cascante, en la Ribera, que no sé, en un funeral de Arraioz o en un funeral de Vera de Bidasoa. Aparte de que la gente canta y toma parte, pero el sonido mismo de estos órganos románticos que se hacen, porque claro, tuvieron todos estos pueblos órgano barroco, pero como tenían dinero posiblemente de América, a comienzos del siglo XX liquidaron todos los órganos en general barrocos y se hicieron con los románticos que estaban de moda. Esto les estaba llegando desde Guipúzcoa y sobre todo desde Francia. Entonces, este tipo de órgano romántico y además en un entorno geográfico y de humedad, pues no sé, no es igual escuchar en un clima claro que en un día con la angarra que abundan en la zona, ¿no? Ya hemos comentado antes la importancia histórica de los organistas en la vida de los pueblos. Ellos han sido durante siglos los transmisores del conocimiento musical en estos lugares y, por supuesto, de los conocimientos propios de su oficio. Cuando se habla de la importancia del órgano como una fuente educativa del gusto musical de los pueblos, hay que tener en cuenta que durante siglos aquí no ha existido ni radio ni televisión. El único acceso del pueblo llano a la música culta es a través del órgano. Entonces, es importante reconocer la labor que hicieron estos organistas que además tenían la obligación casi siempre por parte del pueblo, de la comisión que se creaba para el órgano entre la parroquia, vecinos y ayuntamiento, tenían la obligación de educar 6 niños. Bien, es curioso que de ahí han salido muchos maestros de capilla, muchos músicos, compositores, de esta educación inicial de los organistas. No había escuelas musicales, pero la Iglesia creo que hacía el papel de escuela de música, ¿no? En los tiempos. De ahí nacieron tantos organistas y tantos cantores, músicos. Claro, mi tío se conocía el órgano perfectamente y yo vi todos los trucos que tenía él, ¿no? Por ejemplo, ahora lo utilizo bastante para que la gente cante, hay que animarle a cantar. Y hay un truco, que es, cuando la gente está cantando una canción de esas un poco potentes, tú coges y pones el órgano a tope, pero a tope, o sea, con todo el tutti, lo que sea. Y primero lo silencias, ¿no? Pero cuando ellos están, eso, abres todas las ventanas del órgano y justo cuando están ellos dando el tope, las cierras y se escuchan y dice, hombre, le podemos al órgano, entonces cantan todavía con más fuerza. Y entonces el pueblo de Vera canta como una maravilla, ¿no? Entonces, pues esas cosas, esos trucos los aprendí de mi tío y bueno, pues todos los distintos registros que tiene el órgano y cómo se utilizan y todo lo que sea. En ocasiones, los maestros llegaron muy lejos a la hora de apoyar a los alumnos que apuntaban maneras. Nuestros organistas, eso que llamamos los viejos organistas, hacían una labor y seguían un poco la pista de aquellos alumnos que a su juicio merecían la pena. Yo mismo, siendo alumno de José Urrestarazu, que era alumno directo de Felipe Gorriti, que vino en 1897 a Ituren, tenía un armonium, hizo el órgano a los 2 años, pues cuando fui al seminario, él es el que me paga a mí los estudios en el seminario, que eran aparte de música, con Miguel Echeveste, o sea que él se preocupa durante años de seguir la pista y hay unas cartas muy bonitas de él escribiéndome a mí qué es lo importante en la vida, en los estudios, pero no te distraigas demasiado con la música, sino estudia latín, etcétera. Pero eran unos maestros que seguían la pista, que son importantes en la educación de nuestro pueblo. José Urrestarazu y Joaquín Goya fueron herederos y transmisores de una rica tradición que mantuvo relación con importantes escuelas organísticas europeas. Urrestarazu fue alumno de Felipe Gorriti, mientras que Goya estudió con Miguel Echeveste. Echeveste fue uno de los primeros organistas en desarrollar el concepto moderno de concertista en España. Se había iniciado en el oficio con José Biela, organista de Lesaca, donde había nacido en 1893, y tras concluir sus estudios con Bernardo de Gaviola en Madrid, marchó a París, donde se perfeccionó con Charles Marie Widor, uno de los más prestigiosos organistas europeos de su época.
Posteriormente fue director de la Academia Municipal de Música de Pamplona y después catedrático del Conservatorio Pablo Sarasate. Al mismo tiempo desarrolló una brillante y extensa carrera como concertista y ejerció la crítica musical en prensa. Miguel Echeveste es digno de tener en cuenta desde Lesaca porque prácticamente es el que introduce en el mundo concertístico de órgano en España los grandes autores franceses de la época. Él estudia en París y entonces está en relación, conoce las grandes tocatas de Gigoud, de Widor, etc., trae todo este mundo al órgano español. Era un hombre de un aspecto apacible, bueno, muy buen concertista, quizás no tan bueno acompañando. O sea, la diferencia con Luis Taberna es que Luis Taberna, además, acompañando a los coros y tal, se acomodaba al coro. Echeveste él solo tocaba muy bien, pero luego eso de ajustarse a tocar con otro no tuvo tanta práctica o no era tan exacto como puede ser Luis Taberna. Lo demás era muy buen músico, muy buen compañero, era muy apreciado en la Academia de Música de director. Cuando vino Remacha, Fernando, que era mucho más seco, era muy distinto, era de otro mundo sonoro y otro mundo ambiental de Tudela, o sea, ahí había dos mundos que son normales, cada persona es como es, felizmente. La figura de Miguel Echeveste suele ser asociada a la de otro afamado concertista, también lesacarra, discípulo suyo y sucesor en la cátedra pamplonesa, Luis Taberna. Si Echeveste fue admirado por su maestría y su altura intelectual, Taberna lo fue, además de ello, por su sencillez. Miguel Echeveste, esas cosas que escuchas de pequeña, ¿no?, que son tan determinantes luego porque debía ser un personaje también bastante extraordinario. Pero las referencias que tengo es que Miguel Echeveste además era un intelectual muy preparado y que compartían muchas cosas en la ETA y él le quiso desde luego mucho hasta el final y también tuvo referencias, porque así como hay otras personas que desaparecen de la vida y desaparecen también del recuerdo, Miguel Echeveste como profesor y como amigo, porque luego pues, sorprendentemente fueron amigos, ¿no?, porque supongo que tendrían una diferencia importante de edad, pero cuando hay un amor que se comparte, que es el órgano, que es la música, que es la composición, pues yo creo que desaparecen las edades y desaparecen los sexos y desaparecen todo, ¿no?, porque la pasión es la que une. Elena Taberna es una persona creativa y abierta ante lo que le ofrece la vida. Esta creatividad la vuelca de manera notable en su actividad profesional, en la que ha dirigido 4 largometrajes y varios cortometrajes. El que trata la figura de la compositora Emiliana de Zubeldia lo dedicó a su padre, Luis Taberna. Bueno, pues la mirada mía sobre mi aita, sobre Luis Taberna, pues es una mirada emocionada porque es un hombre que fue un padre muy hermoso y muy generoso y que además marcó mi trayectoria tanto personal como profesional, porque fue un hombre que en su época quería tener hija desde el principio, de manera que yo llegué después de 2 chicos, y entonces esta llegada al mundo supuso que yo me he sentido siempre en el mundo con los mismos derechos y las mismas capacidades que si fuese chico, ¿no? O sea que entre mis hermanos y nosotras realmente no había esa diferencia que luego socialmente me ha tocado reconocer. Entonces ese hecho y luego sobre todo pues una sensibilidad que se va educando, ¿no?, poco a poco, porque tú estás en casa y estás oyendo música, aprendes también de la disciplina tan grande que supone el órgano, bueno, la música en general o las artes, ¿no?, que pensamos que son como genialidades que surgen espontáneamente y que no necesitan una disciplina, y eso tanto para mi hermano actor, por ejemplo, que desde el principio supo que él tenía que tener su instrumento, que era su cuerpo, bien en forma, y yo también supe que cuando me iba a dedicar a la dirección tendría que las disciplinas que entraban dentro del arte. Esa es una importante enseñanza, ¿no?, la disciplina, que es fundamental y va unida, desde luego, con el arte y con el órgano especialmente. Lo demás, Taberna era un personaje curiosísimo, muy interesante y además feliz, o sea, yo siempre le he admirado, feliz con lo que tenía, o sea, que le bastaba muy poco para vivir y se es feliz con lo que se tiene. Este carácter, libre de cualquier altanería en una persona de su categoría artística, hizo a Luis Taberna muy popular entre gentes de otros mundos diferentes a la música. Gracias a ello, un territorio tan restringido como el del órgano dejó de serlo al menos en parte y captó la atención de personas más diversas.
de vista, yo decía, este hombre, y luego me enteré que era Luis Taberna, pues ya, un hombre muy distinguido, iba con pinta de bohemio, iba por la playa, iba con sus melenas rubias. ¿Tú sabes lo que me dijo Elías Querejeta cuando no será hija de Luis Taberna, el organista? Sí, me dijo, Elías, me dijo, le admiraba mucho a tu padre. Sí. Qué bonito. Luis Taberna fue coautor, junto a Aurelio Sagaseta, del trabajo de catalogación de los órganos de Navarra comenzado en el año 1977 y editado en 1985 por encargo del Gobierno de Navarra. Bien, en 1970 y tantos el Gobierno de Navarra nos comisionó a Luis Taberna y a mí para hacer un inventario de los órganos de Navarra. Nos costó unos 8 años y entonces he viajado pues muchísimo con Luis Taberna por todos los órganos. El primer viaje que hicimos sería hacia 1978 o así, fue a Ustarroz y estábamos emocionados de haber encontrado un órgano barroco sin haberlo tocado nadie, o sea, era exacto, el tono tenía todos los... no se había armonizado otra vez ese órgano ni había habido ninguna injerencia extraña. Hicimos el recuento de 160 y tantos órganos entonces y sobre todo, y a mí es que me parece un aspecto importante que no veo reflejado en otros catálogos, es la parte histórica. O sea, lo de ahora se puede hacer, pero el ir a las fuentes, casi siempre el órgano actual es el tercero o cuarto que ha existido. Entonces, dejar la documentación históricamente de esos órganos parece un aspecto importante. Este trabajo es hasta el momento el más importante realizado en Navarra en esta materia. Sin embargo, la primera publicación sobre este tema fue realizada por el beratarra Joaquín Goya Iraola unos años antes y fue titulada Órganos, organeros y organistas. Mi tío estudió con Echeveste, era coetáneo también y condiscípulo con este que era de Taberna, con Luis Taberna, tuvieron relación. Tuvieron también sus piques porque claro, mi tío hizo el librito Órganos, organistas, organeros, y lo hizo, pues fue un librito sencillo, ¿no? Al cambio luego Luis Taberna, juntamente con Aurelio Sagaseta, sacaron el libro Órganos de Navarra, que es una maravilla, por supuesto, y ahí también estuvieron sus piques, ¿no? Hoy en día, los tiempos son muy diferentes. Los organistas no tienen la presencia de antaño en la vida cotidiana de los pueblos, y el órgano no está presente en las escuelas de música. Esther Iñiguez nació en Vera. Es organista profesional, titular del órgano de la parroquia de San Vicent de Andalle. Yo creo que hay un mito que hay que romper, que es el de el órgano se estropea tocando. Es un mito terrible. Y el otro mito que hay que romper es el órgano no es para niños. Esos dos mitos... el día que se rompan, realmente el mundo del órgano florecerá un montón. Esther desarrolla en la actualidad un novedoso proyecto de acercamiento del órgano a los niños en la Escuela de Música de Astigarraga. Y estoy trabajando con niños el órgano y realmente estoy muy contenta, el resultado es muy bueno y los niños son maravillosos al órgano como a cualquier otro instrumento. Al dejar de ser el órgano una herramienta para la enseñanza musical en los pueblos, nuestro imaginario colectivo ha colocado el arte organístico como algo exclusivo de personas adultas, incluso de personas muy mayores. Yo he cogido como modelo un poco lo que he visto que hacen en Europa, del contacto que he tenido y de lo que yo misma con mi propio interés he ido a ver realmente. Los niños no tienen prejuicios, son completamente limpios, no les preocupa qué connotación oscura, clara, puede tener un órgano, realmente para ellos es un instrumento súper interesante con un montón de posibilidades. Yo trabajo con niños de 4 a 6 años, orientándoles, iniciándose en la música y orientándoles qué instrumento pueden coger cuando sean mayores, con lo cual yo lo que he decidido es que voy a hacer como se hace en Francia mismo, que es exponerles el órgano como un instrumento más. Igual que les enseño cómo funciona la trompeta o el violín, lo hago con el órgano. Les llevo al órgano, les dejo tocar, toco yo,
les cuento un cuento. Bueno, para ellos es un instrumento más. Y la respuesta ha sido maravillosa, porque yo tenía mucho miedo. Y la respuesta es que, así como se apuntan a trompeta, a piano y a violín, pues se apuntan a órgano. Porque les gusta. Y tocan el órgano. Marijo Vergara es actualmente directora en la Escuela de Música Isidoro Faguaga de Vera. Para ella, el hecho de contar en la iglesia de esa localidad con un órgano que posee tal riqueza de recursos ofrece amplias posibilidades en el terreno pedagógico para la propia escuela y sus alumnos. Entonces, me parece interesantísimo que se podían hacer un montón de cosas. Se podían hacer conciertos en la iglesia, música de cámara, adaptarlo órgano, violín, con trompeta. La música dentro de una iglesia es preciosa por toda la sonoridad. ¿Por qué no hacer una audición en las mismas audiciones que hacemos allí en la iglesia, con el órgano? Pues precioso, me parece muy interesante. Parece claro que el futuro de nuestro patrimonio organístico pasa por crear afición en las nuevas generaciones. Ello es imposible sin un trabajo destinado a darlo a conocer desde edades tempranas. Yo creo, es un proyecto en el que yo realmente creo, que llevo muchos años trabajando, pero es que creo que debería hacerse, porque es la única manera de crear una juventud que toque esos órganos, que les dé vida, que luche por restaurarlos, que dé conciertos, que sepa utilizarlos. Claro, con ese patrimonio me parece obligatorio. El patrimonio, el legado de nuestros antepasados, uno de los puentes que nos unen con otras generaciones que en su momento pusieron todo el empeño en sacar adelante obras que superaran el desafío del paso del tiempo. Las características de la vida actual y los cambios que ésta ha traído consigo nos obligan a considerar una nueva manera de que este patrimonio siga teniendo su espacio en la cultura actual. No podemos permitirnos prescindir de él. Sería demasiado lo que perderíamos. Tiene un interés tremendo. Quizás yo no soy objetiva, pero bueno, claro, para mí, para empezar, es mi tierra. Los órganos que yo he conocido desde chiquita, creo que son órganos súper peculiares, con un interés realmente muy concreto, con sonidos muy bonitos. Y creo que sería una verdadera pena que no fuéramos conscientes de esa gran riqueza que hay, que realmente es grande. El órgano de Don Esteve es precioso, el de Lesaca es súper bonito, el de Vera es precioso, pero bueno, estamos hablando de Caballecol, Roqués, Amézua, madre mía, figuras importantísimas que han dejado órganos de gran calidad. Entonces, me parece muy importante que eso no se quede en una selección de personas demasiado concreta y que seamos tan poca la gente que podamos realmente disfrutarlos y comprenderlos. Creo que habría que fomentar esto y acercarlo al pueblo todo lo que podamos, no solo por medios de conciertos, sino por medio de lo que es un instrumento para ser utilizado.